Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por venir un año más a la presentación de esta nueva edición del documento de límites de exposición profesional para agentes químicos en España, que este año comparte protagonismo con la revisión de la guía técnica de agentes cancerígenos y mutágenos. Como ya ha comentado el director, la jornada está dividida en 3 mesas. En las 2 primeras vamos a presentar ambos documentos. A continuación daremos voz a los agentes sociales y a la Inspección de Trabajo para que nos den su punto de vista. Y para finalizar les daremos la palabra a ustedes por si tienen alguna duda que no le hayamos resuelto a lo largo de esta mañana. Bueno, pues sin más, damos comienzo a esta primera mesa. Conmigo tengo a Juan Porcel y a Enrique Gadea, son 2 técnicos del instituto, grandes profesionales con los que he compartido mucho tiempo hablando de agentes químicos, de los que he aprendido mucho y a los que considero amigos míos, por lo tanto es un gran honor compartir mesa con ellos. ¿Por qué se ha pasado esto? Bueno, yo soy Virginia Gálvez, soy la directora del Departamento de Higiene del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, coordino el grupo técnico de valores límite y también he participado en la revisión de la guía de cancerígenos y mutágenos. Me gustaría también agradecer a los técnicos de las comunidades autónomas que participan en el grupo de valores límite su trabajo, ya que con su labor y su esfuerzo nos ayudan también a revisar este documento que hoy vamos a presentar. Bueno, y ya sin más, yo por mi parte les voy a comentar las principales novedades de esta nueva edición del 2018 y además, como el tema es también sobre cancerígenos, me gustaría comentarles las novedades que hay relativas a la modificación de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos. Para comenzar, me gustaría explicarles qué tipos de valores límite y cómo se establecen los valores límite a nivel europeo, porque muchos de nosotros, o prácticamente todos, conocemos qué son los valores límite, pero hay gente que desconoce de dónde salen o por qué se elige un determinado valor límite y no otro. Bueno, pues a nivel europeo la Comisión es la institución encargada de hacer propuestas legislativas y por lo tanto también hacer propuestas legislativas en el entorno de valores límite. La Comisión en esta función, está asesorada por el SCOEL, que es el Comité Científico que establece los valores límite a nivel europeo, y por el Comité Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez que la Comisión recopila la información sobre un determinado agente químico, decide si va a seguir una vía de establecimiento de valores límite u otra. Por un lado, tenemos los valores límite basados en efectos para la salud. Estos valores límite se pueden establecer para aquellos agentes químicos para los que se dispone de la información toxicológica suficiente como para poder fijar un valor por debajo del cual se supone que van a estar protegidos los trabajadores, es decir, que se puede estar expuesto a ese agente químico sin sufrir efectos adversos para la salud. Si la Comisión decide seguir esta línea de establecimiento de valores límite, lo que hace es proponer una serie de agentes químicos con un valor límite basado en efectos para la salud, convoca al Comité de Adaptación para el Progreso Técnico, que está constituido por un representante de cada uno de los Estados miembros. Este comité estudia la propuesta, la vota y si se adopta, la Comisión entonces lo que hace es publicar una serie de directivas que contienen un listado de agentes químicos con un valor límite que se denomina valor límite indicativo. Para cada uno de esos valores límite indicativos, los Estados miembros tienen que establecer para cada uno de esos agentes que tienen valor límite indicativo, los Estados miembros tienen que establecer un valor límite nacional basado en el valor límite indicativo. Por otro lado, tenemos los valores límite de tipo práctico. Estos valores se establecen para aquellas sustancias para las cuales no existe información suficiente como para poder determinar un nivel por debajo del cual los trabajadores puedan estar expuestos sin sufrir efectos adversos para la salud. Un ejemplo de este tipo de valores límite de tipo práctico podría ser los valores límite establecidos para gran cantidad de cancerígenos o mutágenos. Pero también puede darse la situación en que para un determinado agente tenga una determinada repercusión y entonces tengamos que tener en cuenta otra serie de factores, como son factores sociales o factores políticos o factores de viabilidad de implantación a la hora de establecer ese valor límite de tipo práctico. Como son valores de tipo práctico, es decir, se asume un riesgo. Entonces, esta vía
de establecimiento de este tipo de valores límite es una vía mucho más lenta, puesto que los Estados miembros se tienen que poner de acuerdo para determinar qué riesgo es el que están dispuestos a asumir. Más tarde les comentaré, explicándoles la modificación de la Directiva de Cancerígenos, cuáles son los pasos que se dan en esta segunda vía para el establecimiento de los llamados valores límite vinculantes. Y todas estas directivas, tanto las que vienen de la vía de los valores límite indicativos como la de los vinculantes, tienen que transponerse a la legislación española. ¿Cómo se hace? Pues los valores límite vinculantes hasta el momento se han traspuesto con 3 reales decretos. El Real Decreto 665 de cancerígenos, que contiene 3 agentes químicos con valor límite vinculante, que son el benceno, el cloruro de vinilo y el polvo de maderas duras. Después tenemos el Real Decreto 374 de agentes químicos, que contiene un agente químico, que es el plomo, con 2 valores límite uno ambiental y otro biológico. Y por último tenemos el Real Decreto de amianto, que también contiene un valor límite vinculante para el amianto y sus variedades. Y por otro lado, tenemos los valores límite indicativos. Hasta el momento se han publicado 4 directivas, cada una con un listado de agentes químicos con valores límite vinculantes, y todas estas directivas, que hacen un total de unos 140 agentes químicos, se han traspuesto mediante la incorporación de esos agentes químicos en el documento de límites de exposición profesional para agentes químicos en España. De hecho, la última directiva, que contiene la 4ª lista de valores límite indicativos, que se publicó a principios del año pasado, se ha traspuesto este año en el documento, y casi todas las modificaciones o actualizaciones de la edición del 2018 corresponden a esa transposición, como vamos a ver a continuación. En la tabla 1 del documento del 2018 se han incorporado, se han actualizado 28 agentes químicos. 5 de ellos proceden de la tabla 2 del documento del 2017. Si se acuerdan, esta es la tabla 2 del documento del 2017. En esta tabla 2 se encuentran los agentes químicos que tienen un valor límite establecido, que ha sido aprobado ya por la Comisión, pero que entra en vigor en la fecha que se indica en cada uno de los casos. En este caso, para estos agentes químicos que aparecen en la pantalla, la fecha de entrada en vigor era el 2018 y por lo tanto entran en vigor de forma inmediata en la tabla 1 a principios de año. El acetato de etilo, el tricloretileno y el tetracloruro de carbono, el acetato de etilo, la acroleína y el tetracloruro de carbono proceden de la 4ª lista de valores límite indicativos. Después tenemos el limoneno, que es un nuevo agente químico para el cual no había establecido un valor límite y es una nueva incorporación a la tabla 1. Y el tricloretileno, para el cual sí que existía un valor límite de exposición diaria, pero se ha incluido un valor límite de corta exposición. 22 de esas 28 modificaciones que decía que se han producido en la tabla 1 proceden de la 4ª lista de valores límite indicativos. Esta directiva, que contiene la 4ª lista, se publicó a principios del año pasado, como he comentado anteriormente, y pone la fecha tope de entrada en vigor el 21 de agosto del 2018. Por eso se ha decidido que la actualización de estos valores límite, de estos agentes con valor límite indicativo, se incorpore directamente en la tabla 1. Algunos de estos agentes químicos, como puede ser el bisfenol A, el hidruro de litio o el ácido acético, ya estaban incluidos en unas directivas, en unas listas de valores límite indicativos anteriores. Y lo que se ha hecho es actualizar el valor que tenían hasta el momento. Hay 3 nuevas incorporaciones, es decir, 3 agentes que no estaban en la tabla 1 y que con la publicación de esta directiva se van a incluir, que son el 2-butino 1,4-diol, el diacetilo y el nitroetano. Y hay 3 agentes químicos, que son el monóxido de carbono, el monóxido y el dióxido de nitrógeno, que tienen un periodo transitorio para unos sectores específicos, como son el sector de la minería subterránea y la construcción de túneles. Para estos sectores existe un periodo transitorio que finaliza el 21 de agosto del 2023. ¿Y qué es lo que pasa en este periodo transitorio? Pues que para estos agentes químicos, estos sectores pueden seguir utilizando el valor límite que ya venía establecido en el documento del 2017. Otra de las nuevas incorporaciones de la tabla 1 es el valor límite del formaldehído. El formaldehído ya tenía un valor límite de corta exposición
que se ha actualizado en esta edición, y además se ha propuesto la incorporación de un valor límite de exposición diaria para facilitar esa evaluación de riesgos de los trabajadores que están expuestos o que pueden estar expuestos a este agente químico. Este valor límite está basado en la recomendación que hizo SCOEL y que publicó en el 2016, y que a continuación Juan Porcel nos va a comentar un poquito más sobre por qué se ha establecido o qué sentido tiene establecer este valor límite. En cuanto a la tabla 2, que como ya he comentado antes es la que contiene los valores límite con entrada en vigor en los próximos años, se mantienen un año más, por acuerdo de la Comisión Nacional, el cobre y los compuestos de cobre, que entrarán en vigor en el 2019. Y en cuanto a los valores límite biológicos, este año se ha actualizado el correspondiente al percloretileno y al tolueno. En concreto, para el percloretileno se ha modificado el valor límite del indicador biológico de percloretileno en sangre como consecuencia de la actualización del valor límite ambiental del percloretileno, que también está incluido en la cuarta lista de valores límite indicativos, y para el tolueno se ha suprimido la entrada del indicador biológico del ácido hipúrico en orina, porque se ha visto que a concentraciones de 50 ppm o inferiores, esa correlación que existía entre el valor ambiental y el ácido hipúrico en orina era poco fiable, porque existían muchos falsos positivos. Y también se ha modificado el valor límite biológico correspondiente al ortocresol en orina, porque se ha visto que la correlación que existe entre el tolueno ambiental y el ortocresol en orina es mucho mejor si se hace esa corrección con creatinina. Como ya les ha comentado el director, aparte del documento de valores límites, se ha actualizado la aplicación informática que tienen disponible en la página web del Instituto, la app para dispositivos móviles, y como otros años también se han publicado una serie de fichas de LEP, fichas toxicológicas que contienen esos estudios en los que se ha basado el establecimiento del valor límite, y en concreto se van a publicar 10 nuevas fichas correspondientes a los agentes químicos que aparecen en la pantalla. Como novedad este año, aparte del formato que ha cambiado, que ya no es verde, ahora es azul, se va a comenzar una nueva edición, una nueva publicación de fichas de LEP para valores límite biológicos. Este año vamos a comenzar esta nueva publicación con el valor límite biológico correspondiente al cadmio y los compuestos inorgánicos y a la metil isobutilcetona. En la actualidad no están disponibles en la página web del Instituto, pero en unas semanas las tendrán disponibles por si quieren echarles un vistazo y ver por qué se han establecido esos valores límite, tener más información de cuáles son esos estudios que han llevado al establecimiento de los valores límite. Y estos son los valores, los agentes químicos que está estudiando el grupo técnico para el documento, para la actualización del documento del 2019. Como ven, casi todos, excepto los 4 primeros, corresponden a agentes cancerígenos que han sido publicados en la directiva en la primera modificación de la directiva de cancerígenos o mutágenos. Como todos los años, les recuerdo que durante el tiempo que están estos agentes químicos en estudio, que pueden consultar en la página web junto con el resto de información que les acabo de comentar, durante este tiempo que estos agentes químicos están en estudio, nos pueden hacer llegar aquella información que consideren que nos puede ser útil a la hora de tomar una decisión y a la hora de poder establecer un valor límite para estos agentes químicos. Bueno, ya hemos visto cómo ha sido esa transposición de la cuarta lista de valores límite indicativos por esa primera vía de establecimiento de valores límite a partir de la Comisión, y ahora me gustaría comentarles esta segunda vía de establecimiento de valores límite con un ejemplo, que es el ejemplo de la modificación de la directiva de cancerígenos. Esa primera modificación que ha habido de la directiva de cancerígenos. ¿Por qué se plantea la Comisión modificar la directiva? Bueno, pues si consultamos el listado de sustancias que tienen una clasificación etiquetado armonizado, que ese listado lo podemos encontrar en el anexo 6 del reglamento CLP, vemos que existen casi 1.300 agentes cancerígenos clasificados como 1A o 1B. Si además tenemos en cuenta no solo los clasificados, sino aquellos que cumplen con los criterios de ser clasificados, y esto lo podemos ver en el registro que tiene ECA, este registro que ha sido elaborado por los fabricantes que han registrado esos agentes químicos, vemos que la cifra
va aumentando y tenemos 2.769 agentes químicos que bien están clasificados o pueden o cumplen con los criterios para ser clasificados como cancerígenos. A esta cifra habría que sumarle también los mutágenos clasificados o que cumplen con los criterios para ser clasificados de categoría 1A y 1B, y vemos que en contraposición en la directiva solo tenemos valor límite vinculante para 3 agentes químicos. Además, si nos fijamos, si tenemos en cuenta que existen 20 millones de trabajadores que pueden estar expuestos a cancerígenos o mutágenos en la Unión Europea, y que dependiendo en el país en el que se encuentren podemos tener distinto valor límite para un mismo agente químico y distinto criterio para el establecimiento de ese valor límite, vemos que esto puede influir tanto en la competitividad de las empresas, que tienen que cumplir distintos mandatos o distintas exigencias dependiendo del país en el que estén, pero sobre todo influye en la protección de los trabajadores, que no es la misma dependiendo del país en el que se encuentren. Bueno, pues todos estos motivos y más, supongo, hicieron a la Comisión plantearse la posibilidad de modificar la directiva de cancerígenos o mutágenos. Y para eso puso en marcha el procedimiento de modificación de directivas, que tiene lugar en distintas etapas. La primera de esas etapas es la consulta a los interlocutores sociales, que tuvo lugar en 2 fases. En la primera fase se les preguntó sobre si creían conveniente modificar esa directiva y qué puntos de esa directiva consideraban que era necesario cambiar. Y en una segunda consulta se les preguntó sobre unos puntos concretos que la Comisión consideraba necesario cambiar, que serían incluir los tóxicos para la reproducción de categoría 1A y 1B dentro del ámbito de aplicación de la directiva, actualizar o incorporar nuevos valores límite dentro del anexo 3 de la directiva, valores límite vinculantes, o actualizar también las nuevas entradas del anexo 1, que contiene aquellos agentes que se generan en actividades y que pueden ser y que son cancerígenos. A continuación, la Comisión seleccionó una serie de agentes químicos que consideró como prioritarios, en concreto 25 agentes que consideró prioritarios para incorporar en esa directiva, bien por el número de trabajadores expuestos o por la información toxicológica que se disponía para poder establecer un valor límite para esos agentes, y encargó un estudio de impacto al Instituto de Medicina Laboral de Edimburgo, al IOM, en el llamado proyecto SICAN. Este instituto lo que hizo es evaluar el impacto social, económico y medioambiental que tendría la implantación o la inclusión de cada una de esas sustancias dentro de la directiva de cancerígenos o mutágenos. Y de forma paralela, la Comisión se asesoró o pidió asesoramiento al Comité Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Comité de Seguridad es un órgano tripartito en el que están representados tanto los gobiernos como los empresarios como los trabajadores, y en el que forman parte de él un representante de cada uno de esos grupos por Estado miembro. Este Comité Consultivo, que asesora a la Dirección General de Empleo de la Comisión, además tiene distintos grupos de trabajo dependiendo del tema que se vaya a tratar, y en este caso ha contado con la participación del Grupo de Trabajo de Agentes Químicos, del Working Party of Chemicals, que tiene 4 representantes de cada uno de estos 4 grupos de interés. Este comité consultivo lo que hace es estudiar las recomendaciones de SCOEL y hacer un dictamen, una recomendación de qué valor consideran ellos que se debería incluir en la directiva de cancerígenos. Para cada una de esas propuestas del comité consultivo, el IOM hizo una evaluación de impacto social, económico y político, teniendo en cuenta 4 opciones. La primera opción sería no incluir esa sustancia, es decir, dejar la directiva como estaba. La segunda opción, adoptar el valor límite que proponía el comité consultivo, adoptar un valor inferior al propuesto por el comité consultivo, es decir, mejorar la seguridad, o adoptar un valor límite superior al propuesto. Y con toda esta información, la Comisión presentó una primera modificación de la directiva, que se presentó el 13 de mayo del 2016, que contenía 13 agentes químicos. Y presentó una segunda modificación de la directiva el 10 de enero del 2017, que contenía 7 agentes.
¿Cuáles eran las principales modificaciones que incluía la primera propuesta de modificación de la directiva? Pues en primer lugar, la inclusión en el anexo 1 de aquellos trabajos que suponían la exposición a polvo de sílice respirable cristalina generado en un proceso laboral. Todos sabemos que el polvo de sílice no se comercializa y por lo tanto no le es de aplicación el reglamento REACH ni CLP, por lo tanto no está clasificado como cancerígeno, pero también sabemos que existen estudios que demuestran que la exposición a polvo de sílice respirable cristalina puede aumentar la incidencia o producir cáncer. Entonces, para poder incluirlo dentro del ámbito de aplicación de la directiva, había que incluirlo primero en el anexo 1 de la misma. Y también otra de las modificaciones de esta primera propuesta de modificación era la inclusión de nuevos agentes en el anexo 3 con nuevos valores límite vinculantes. En concreto, se incluían 13 agentes químicos, 2 de los cuales ya estaban incluidos en el anexo 3, como es el polvo de maderas duras y el cloruro de vinilo monómero, para los que se propone un cambio de valor límite, pero hay otros agentes que se incluyen nuevos, como pueden ser los compuestos de cromo 6, el polvo de sílice respirable cristalina, la acrilamida, etc. Cuando la Comisión hace una propuesta por esta segunda vía de establecimiento de valores límite vinculante, esta propuesta pasa de forma paralela al Parlamento Europeo, que es el que representa a los ciudadanos, y al Consejo Europeo, que es el que presenta a los gobiernos. Estas dos instituciones lo que hacen es estudiar la propuesta y pueden adoptarla tal cual o realizar una serie de enmiendas de acuerdo a los intereses de cada una de estas instituciones. Bueno, pues al principio ni la Comisión, ni el Parlamento, ni el Consejo Europeo adoptaron la propuesta tal cual, sino que hicieron una serie de enmiendas y no se ponían de acuerdo. Y los principales puntos de desencuentro entre el Parlamento y el Consejo eran estos que aparecen en la pantalla. En primer lugar, el Parlamento quería incluir dentro del ámbito de aplicación de la directiva a los agentes químicos reprotóxicos de categoría 1A y 1B. Además, el Parlamento quería incluir dentro del anexo 3 al polvo de maderas sin hacer distinción entre maderas duras y maderas bajas y maderas blandas. Y quería bajar tanto el valor límite del polvo de la madera como de los compuestos de cromo 6 y el correspondiente al polvo de sílice respirable cristalino. Además, el Parlamento quería incluir la obligatoriedad de continuar con esta vigilancia de la salud posocupacional en aquellos casos en los que o el médico o la autoridad sanitaria competente lo considerase necesario. Bueno, pues finalmente, en junio del año pasado, llegaron a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento y en diciembre del año pasado se publicó la primera modificación de la Directiva de Cancerígenos o Mutágenos. Esta directiva entró en vigor en enero de este año, el 17 de enero de este año, y los Estados miembros tienen 2 años para transponerla a sus legislaciones nacionales. Es decir, el plazo de finalización de transposición de la directiva finalizaría en enero del 2020. ¿Y cuál es el acuerdo al que han llegado el Consejo y el Parlamento? Bueno, pues se ha incluido dentro del artículo 14 de la directiva la obligatoriedad de prorrogar esa vigilancia de la salud posocupacional para aquellos trabajadores que bien el médico o la autoridad sanitaria correspondiente lo consideren adecuado. También la Comisión se ha comprometido a revisar el valor límite del polvo de sílice respirable cristalina y a valorar la necesidad de incorporar a los tóxicos para la reproducción de categoría 1A y 1B. En cuanto a los valores límite, pues el valor límite de la sílice respirable cristalina se queda con la propuesta que había hecho la Comisión, es de 0,1 miligramos metro cúbico. El del polvo de maderas duras es de 2 miligramos metro cúbico con un periodo de transición de 5 años en el que se podrá usar el valor límite de 3 miligramos metro cúbico y el valor límite de los compuestos de cromo 6 que se establece en 0,005 con un periodo de transición que será de 0,010 o 0,025 en aquellos procesos de soldadura o corte por chorro de plasma y otros similares en los que se generen humos. Estos tienen un periodo de transposición de 7 años, desde la entrada en vigor.
Entonces, pues aquí mucha gente tiene la duda. Y entonces el polvo de sílice respirable cristalina, ¿qué valor tiene? Porque el que tenemos actualmente en España es inferior al que propone la directiva. Bueno, pues hasta que se transponga la directiva, el polvo de sílice respirable cristalina tiene un valor límite de 0,05 miligramos metro cúbico, porque todavía no se ha traspuesto y, como he comentado anteriormente, los valores límite vinculantes pueden ser iguales o inferiores al valor límite propuesto en la directiva de cancerígenos o mutágenos. Como he comentado, la Comisión presentó una segunda modificación de la directiva el 10 de enero del año pasado que afectaba a 7 agentes químicos. ¿Y cuáles son estos principales cambios que propone ahora la Comisión? Pues propone la incorporación en el anexo 1 de aquellos trabajos que supongan la exposición a aceites usados previamente en motores de combustión interna para lubricar y refrigerar los elementos móviles del motor. Y además propone la entrada en el anexo 3 de 5 nuevos agentes químicos con valor límite vinculante, que son estos que aparecen en la pantalla. El primero de ellos es el tricloretireno, para el que propone un valor límite igual al que se acaba de aprobar o el que acaba de entrar en vigor en España, en la tabla 1, y para otros 4 agentes químicos que son los que aparecen en pantalla. Además, como novedad de esta nueva modificación, propone dividir el anexo 2 en 2 partes. En la parte A estarían los valores límite vinculantes. Un momento. En la parte A estarían los valores límite vinculantes y en la parte B estarían aquellos agentes químicos para los cuales se ha incorporado una nota de piel. Y por último, en la comunicación de la Comisión al Parlamento sobre el trabajo más seguro y saludable para todos, la Comisión anuncia una tercera modificación de la Directiva de cancerígenos o mutágenos, que está prevista para el primer trimestre de este año y en la que se supone que van a estar incluidos estos agentes químicos que aparecen en la pantalla, que son el cadmio y compuestos inorgánicos, el berilio y compuestos inorgánicos, el ácido arsénico y sus sales, el formaldehído y la 4,4' bis 2-dicloranilina. Bueno, pues como vemos, tenemos muchos años en los que va a haber muchos cambios, muchos valores límite vinculantes. También se está preparando una quinta lista de valores límite indicativos y por lo tanto nos queda mucho trabajo por delante. Espero que les haya servido de algo mi charla y muchas gracias por su atención. Bueno, y a continuación cedo la palabra a Enrique Gadea. Enrique Gadea es el director del Departamento de Condiciones Materiales del Centro Nacional de Condiciones Materiales de Barcelona. Como ya he comentado antes, forma parte del grupo técnico de valores límite y además ha sido el coordinador de la guía de la modificación o de la revisión de la guía de agentes cancerígenos o mutágenos. Por lo tanto, yo creo que es la persona adecuada para que nos cuente qué novedades ha habido en esta actualización de la guía técnica. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, José Virginia. Y voy a presentar por fin la revisión de la guía, o sea, de cancerígenos. Quizás tras 12 años, porque esto es lo que ha tardado, les quería introducir un poquito esto, pues no sería la guía con las novedades que esperábamos, ¿no? Porque, como muy bien Virginia acaba de comentar, pues hay aspectos importantes como la inclusión de reprotóxicos dentro de la directiva y por tanto dentro de la legislación nacional, pero que a lo largo de esos 12 años, aunque se rumoreaba, se intuía que podría ser, pues no ha sido así. Y al final, como el director ya ha comentado, o sea, al principio es un mandato que tengamos, que el INSSBT tenga que revisar y poner al día las distintas guías técnicas, pues hemos visto que no obligados a tenerlo que hacer. Entonces, estos largos años, pues discutiendo sobre los aspectos que se intuían o se creía que podrían variar, pero que no ha sido al final así, más que la inclusión de algún valor
límite nuevo o algunos que vienen ahora, pues lo que sí que se ha pretendido sería, me parece que es importantísimo dejar claro por parte del INSSBT de los criterios de aplicación del Real Decreto 665/97, que desde el año 97, fíjense, o sea, ustedes, pues digamos que a día de hoy las consecuencias de la aplicación, pues no digo más, o sea, no parece que sean pues muy efectivas en muchos aspectos. Entonces, pues bueno, en estos criterios, tanto de aplicación y de interpretación del propio Real Decreto, es en lo que yo como coordinador de la guía y el grupo hemos puesto pues un gran empeño. Espero que yo ahora voy a explicar sencillamente esta primera charla de presentación de la guía. No es más que una presentación que el director ya ha hecho una pequeña introducción de algunos aspectos importantes. Yo voy a decir sobre estos y algunos otros en los que pues luego pues se ampliarán un poquito algunos conceptos de sustitución de valor fin límite, en este caso, que es lo que significa y qué concepto tiene. Bien, sin más, pues comenzamos y comienzo con este agradecimiento al grupo de trabajo. Como pueden ver ustedes, es un grupo muy amplio y quiero agradecérselo a todos ellos y ellas, evidentemente. Como pueden ver ahí, hay personas que he colocado con letra cursiva porque ya no están en el instituto y algunos otros que todavía seguimos ahí. Entonces, pues bueno, yo no quiero hacer ninguna mención especial por nadie, sino que todos hemos contribuido y se han contribuido, y quiero agradecérselo a esta revisión de la guía, que ha tenido sus discusiones muy amplias, que les iré comentando, para llegar al final a un consenso que sería el criterio de aplicación del decreto. La forma de cómo se modifica una guía, y así la voy a presentar, sería pues todo decreto, toda norma tiene artículos, tiene anexos. Entonces en la guía lo que hemos modificado serían comentarios a los artículos y los anexos, y a su vez pues se incluyen o se modifican los apéndices, que son pues clarifican con un carácter de tipo técnico algunos conceptos que salen de la propia definición de la guía o el propio decreto. ¿Por qué se ha modificado la guía? Pues la guía se ha modificado porque han pasado años. Este sería el punto número 1 y nos veíamos en la obligatoriedad de hacerlo. Entonces, causas son normativos. ¿Qué es lo que ha pasado? Modificaciones en la directiva. Como muy bien Virginia ha comentado, a partir de ahora parece que hay más que las que han habido en estos 12 años, que sí que han habido, pero realmente poquitas para las expectativas que teníamos. Un aspecto importante normativo ha sido la inclusión, como ya se ha comentado, del reglamento REACH en todo el ámbito de la Unión Europea, que obliga a la comercialización de todo producto químico con unos requisitos por parte del fabricante de seguridad y protección del medio ambiente y de la salud. Como consecuencia de esto, la inclusión también del sistema globalmente armonizado mundial mediante el reglamento CLP. Y luego yo aquí hemos colocado, y quiero matizarlo también, aspectos que tienen que ver con maternidad, que es un trocito de los reprotóxicos, pero que no es solamente un trocito, maternidad. Hay muchos más aspectos que no están todavía incluidos. Estado actual. Pues como pueden ver, excepto esa directiva última de abajo de todo, que es la que ha comentado Virginia ahora, la directiva 2398, que está pendiente de transposiciones, que van a ser, como he dicho muy bien, 2 años, o sea que tenemos 2 años, puede estar antes, evidentemente, pero son 2 años. Lo que recoge la normativa nacional ahora, el Real Decreto 665, es hasta la directiva 2014-27 UE, que es la que incorpora dentro de este decreto y de algunos otros más también el CLP o las variaciones que tienen que ver con esto.
Y ahí tenemos la guía, que la tenemos aquí, que ustedes la tienen colgada en la página web del INSSBT y que pueden consultarla perfectamente ahí. Bueno, en la guía novedades son las que voy a comentar ahora, pero gordas tampoco las hay, que me hubiese gustado que no hubiese habido, como pero ya he dicho. Y por tanto, voy a explicar lo que realmente tenemos. Voy a explicarlo únicamente viendo artículo por artículo de los que se ha modificado, apéndices que se han modificado y finalmente pues los documentos legislativos que se relacionan al final que se han modificado. A nivel de artículos, realmente hemos modificado con intensidad los comentarios a estos artículos que les he puesto aquí. Artículo 1, 2, 3, 5 y 6. Hay muchos más artículos, en fin, evidentemente, pero donde hemos puesto el empeño en modificar, intentando clarificar y algunos de ellos incorporar lo que viene motivado por las modificaciones de la directiva también. Y en el primer artículo, que se lo pongo aquí, pues el primer artículo dice que es el objeto y ámbito de aplicación, como ustedes saben leer. Yo no voy a repetir lo que pone ahí, que está en el decreto y que está en todos sitios. Es esencialmente un hilo conductor en la charla que yo estoy haciendo. Matizar que sin exclusión hay cancerígenos como las radiaciones ionizantes, en los cuales tienen su decreto específico y otros decretos que prohíben el uso como agentes químicos de algún producto químico. Esto, pues bueno, queda ahí y no hay prejuicio de ello. Deciros también, y aprovecho para decirlo ahora también, de que el Real Decreto 665/97 y su guía se refiere exclusivamente a agentes cancerígenos o mutágenos de tipo químico. Por lo tanto, todo el tema de las radiaciones no ionizantes, campos electromagnéticos, si lo fuesen, radiación UV, en fin, radiación ionizante, o cualquier otro tipo de agente, o de factor, o de energía, que puede tener un carácter cancerígeno, y así está reconocido, pues no están incluidos dentro del ámbito de aplicación del decreto. Por lo tanto, nos referimos a un sector que son de tipo, o sea, químico, agentes químicos. Entonces, la primera modificación al comentario que había es en el artículo 1.2, en el que aquí, pues ya lo ha dicho el director, pero me extiendo un pelín para decir que quede claro. Una guía es aburrida, me hubiese gustado pues quizás más explicativo, porque hay mucha consulta con todo esto. Y todos los que colaboramos en ello, pues nos encontramos que tenemos que responder y tenemos que dar una respuesta común. Esta respuesta es decir, vamos a ver, la aplicación del Real Decreto 665/97 en todos, y lo matizo, en todos sus artículos y requisitos será siempre que la exposición al agente cancerígeno o mutágeno sea como consecuencia de una actividad que se lleva a cabo en el centro de trabajo. Este es el punto número 1, que nos hemos puesto absolutamente de acuerdo y hay que tener claro esto. Si es una consecuencia. Exposición, no voy a repetir, ustedes lo saben perfectamente lo que es. La exposición es la posibilidad de contactar con este agente, tanto de respirarlo, tocarlo, comérselo o lo que sea. No hablo de que sea, sino, y sobre todo en este caso, es de la posibilidad de, ¿correcto? Por tanto, pues bueno, si en mi actividad laboral de mi empresa pues resulta que hay alguna actividad que pasa eso, que las voy a enunciar aquí, y no estarán todas ellas, espero que quede relativamente claro, pues bueno, tendré que aplicar esto a priori. Unas de ellas serían pues que se emplea como materia prima, se fabrica, se genera. O sea, esto ya está escrito ahí, como producto intermedio, residuo, impureza, reacción que no deseo, que mala suerte, no lo quiero, pero me sale. O sea, todo este tipo de cosas, pero que depende de la actividad básica de la empresa. Hay la posibilidad de que la gente cancerígena esté presente, hay la posibilidad. Por lo tanto, en principio aplico el 665. Bueno, ¿y qué pasa con aquellas
actividades como limpieza, desinfección. Esas son cosas, cuidado, esto no es ningún incidente, accidente, algo no previsto de una manera periódica y ligado a la actividad de la empresa, que hay que limpiar, hay que mantener, pues resulta que eso se considera actividad básica. Por lo tanto, ahí también obligatoriamente se aplica en todos sus preceptos. Y por último, pues se almacena, aquí podríamos decir, se almacena siempre que evidentemente pues no se abra el envase, evidentemente, o donde esté, ¿no? Pero es una actividad que está ligada a la actividad básica de la empresa, sea la que sea. Un hospital, el utilizo de la utilización pues, de citostáticos o cualquier otro medicamento. Formaldehído, qué sé yo, pues pueden haber otras, no sé, actividades como que se genera formaldehído pues, en el tratamiento de pues esto madera o en el tema de la fabricación de plásticos, etc. Se puede generar sin que lo utilicemos como materia prima, pero se genera en el proceso base, ¿de acuerdo? Bien, ¿ha quedado claro? Bueno, pues si ha quedado claro, luego podemos hablar. O sea que en principio, y ahora matizo y me adelanto a algo, siempre, sin esperar a que se detecte o no se detecte, no tenemos esa situación, si tu actividad, hay la posibilidad de que se genere, se produzca o salga o tengamos el agente, al fin no se aplica. Y esto sería esto nos ha costado bastante, se ha sido, ponernos de acuerdo en todo esto, ha sido bastante complejo. En el artículo 2, el otro que se ha modificado, este viene mandado, ya lo ha adelantado el director antes, viene mandado porque pues ha variado la definición de cancerígeno, que antes era categoría 1 o 2, categoría 1, 2 y 3, pues ahora es 1 y 2. El 2 no, por tanto es la categoría 1 solo, o sea, A o B, para cancerígeno o mutágeno. Pues eso ahora, como no se trata de una charla de CLPs, pues no voy a explicárselo, ¿no? Este tema ahora, pero bueno, no. En este tema también es sustancia o mezcla que cumpla los criterios. Por tanto, estarían, como ha dicho Virginia, los que están armonizadamente clasificados en el anexo 6 del reglamento, como los que aún no lo están y cumplen los criterios para esto. ¿De acuerdo? Y luego hay una lista de procedimientos, que bueno, los cito aquí, pero pues son fabricación de auramina, trabajos de modificación, estos son los que estaban, y trabajos que supongan exposición a polvo de madera dura. En este último, pues les incido en este último, trabajos que supongan exposición a polvo de madera dura. Se aplica el 665 en todos sus preceptos. En este caso, no es un agente químico clasificado con una indicación H, no hay ninguna H que diga una madera que produce cáncer ni nada. Es sencillamente todo proceso, producto. Es cancerígeno, por tanto hay trabajadores expuestos. Bien, prosigo. En el artículo 2, en definiciones, hemos intentado, y esto Juan Porcel lo explicará ampliamente, pues clarificar el concepto de aplicación y de sentido que con los cancerígenos tiene un valor límite, sentido que tiene. La definición es esta. En el comentario, pues podemos decir sucinto, es un pequeño extracto. Entonces hay personas que se escandalizan un poco con ese tema, pero es que es así. Los límites de exposición para los cancerígenos no se deben considerar como una garantía para la protección de la salud, sino como unas referencias máximas para la adopción de medidas preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Intentaré simplemente decirles, quiere decir que el cumplimiento del valor límite no exime de la aplicación del 665 en todos sus conceptos, sencillamente. Con esto, si lo entendemos y aceptamos todos, nos sentiremos satisfechos. ¿De acuerdo? Esta sería, sea el que sea el valor límite, si sea, pues, como explicará
Se explicará después también, pues algunos que tengan, pues que se yo, un nivel umbral y otros que no, son pocos, sea el que sea. En ese caso no se trata de esto. Se trata que el valor límite solamente es una referencia para decir que si usted está trabajando por encima de él, ¿se ha visto? Pues no puede trabajar así, se le cierra el asunto. No se puede trabajar así. Y por debajo de ahí, pues por debajo de ahí tiene que trabajar así, bien. Y si no me da nada, estupendo, es que usted lo hace magníficamente, es como debe trabajar. Pero lo cual no quiere decir que no se aplique el 665 porque existe la posibilidad. Si esto nos queda absolutamente claro y no nos vamos a discutir, pues ya está, independientemente de lo que sea. Hoy día hay esto que ha dicho Virginia. Otro artículo en el cual, pues bueno, intentamos clarificar y que complementa al artículo 1. Identificación de los riesgos. Esto, como ya lo conocen, pues bueno, pues hay que identificar la naturaleza del riesgo de exposición, en todos, el tipo, el grado, la intensidad. Aquí pues se intenta explicar, yo les diré también, pues, qué quiere decir esto, ¿no? De tener claro todos los conceptos estos, ¿no? Porque no es lo mismo, aunque puede acabar siendo igual por el tipo de efecto y tipo de acción de la gente del tipo este, el estar expuesto 5 minutos cada 15 días en un proceso, u 8 horas todos los 5 días a una concentración inferior a la otra, a lo mejor. O sea, es que claro, nos movemos en una situación que tenemos que tenerlo claro, sobre todo con la intensidad de exposición, grado de reacción. ¿Por qué digo que se relaciona con el artículo 1? Porque aquí entraría aquel concepto, esto lo pueden ver y está escrito en la guía, es que hay más en la calle que el que tengo dentro. Esta sería la situación. Como hay más en la calle que el que tengo dentro, o es exactamente el mismo, porque tocando de formaldehído, que es el clásico, no es un clásico, también podemos hablar de otros, pero hablamos de este. Pues si formaldehído hay por todos lados, ¿verdad? Ahora me vais a decir que yo, porque aquí que estoy trabajando estupendo, no tengo nada, tengo que aplicar toda esta serie de cosas. Pues vamos a ver, si lo ligamos con lo de antes, si en su actividad resulta que se produce es consecuencia de lo suyo, lo detecta, se aplica. Si usted no hace nada que tenga que producirse esto, que sé yo, pues en esta sala, sospechamos que tenemos formaldehído, digo, ostras, pues si esta sala, pues bueno, vamos a hacer una evaluación, ¿no? Vamos a ver, si no lo detecto en esta sala, pues diríamos que no lo aplico, porque en principio no habría la posibilidad de, ¿no? Ya que no trabajo con él, estamos bien. Por lo tanto, el tema de que creemos que en la anterior edición de la guía no estaba bien explicado y que daba mucha confusión, es que si no detecto, ustedes ponen en la guía que no se aplica, como en este segundo punto. Si se detecta, no, eso solamente es si usted sospecha por circunstancias que no están ligadas al proceso básico, ni tienen que ver con su actividad, que le entra por la ventana, o que el sistema de ventilación que tiene teme que le pase a su oficina, o cualquier cosa sea parecida. Mira a ver si ahí tiene, no sea cosa que, si es que tuviera o tuviese, en ese caso, pues ahí se aplicaría igual hasta que no arreglemos esa ventilación defectuosa que le envía a la oficina, que no trabaja usted para nada en eso, ¿vale? Este sería pues otro aspecto, por esto digo que va con el 1. Por tanto, la detección es solo para cuando no lo utilizamos para nada, ni nada, y tenemos miedo de que ahí tengamos que estamos cerca de algo. La evaluación tendrá, pues, en cuenta todas las vías fin de entrada y los trabajadores especialmente sensibles. Esto, pues, con la charla que se da luego de vigilancia de salud, pues, tiene una vital importancia. Entonces, de estos especialmente sensibles, quisiera hacer una matización, más que matización, una especificación para las embarazadas y lactantes, que tienen una directa relación con la posible exposición a agentes que sean cancerígenos o mutágenos. Y así está reflejado en los anexos 7 y 8 del Reglamento de Servicios de Prevención. Y así se explica en la guía también. Se repetirá cuando haya un cambio y cuando se detecte insuficiencia en las medidas de prevención. Desde hace muchos años, muchos antes que Rich, y esto luego pues Ruth hace una
explicación amplia de cómo hacer esto. Mucho antes de Rich, en el año 97, ya para los cancerígenos se decía que lo primero que había que hacer era quitarse el agente cancerígeno de encima. Sustituyalo usted el proceso, lo que sea, por otro, si puede, si sabe, si le merece la pena. Para que uno ponga énfasis en esto, pues hace falta que porque la práctica es así, que el no hacerlo pues es costoso, porque te van dando la lata, tienes que pagar más, lo que sea. Entonces así te preocuparás. ¿Qué ha pasado? Pues que no lo aplicas y no pasa nada, ¿no? Entonces, al no aplicarlo y no pasa nada, pues está ahí, es bonito, precioso, y lo decimos en todas las jornadas y cursos y conferencias, yo al menos lo digo siempre. Bueno, y ahí seguimos, ¿no? Está muy bien, bonito. Entonces, es que es muy difícil, ¿no? Claro. Hemos tenido la gran ayuda, y os explicará Ruth luego, de que en REACH, al menos para comercializar productos en la Unión Europea, sustancias químicas, si son cancerígenas o mutágenas, pues resulta que entran en un ciclo, que lo explicará ella, que hace falta pues que se autorice. Con lo cual esto ya complica un poco la vida al fabricante originario. Ahora solamente nos queda que al usuario pues también se lo compliquemos un poco más, pero bueno, tampoco no... Es que si no, no parece que no acabamos de dar en cuenta esto. Si no lo hemos hecho, entonces hay que ir a esta cosa tan típica, que es, pues bueno, ¿qué hacer? Pues si no lo ha hecho usted, que en sus conceptos, en su planificación, entre como primera acción, programarla. El sistema cerrado, reducción de la fricción a los niveles más bajos, o sea posible, palabra magnífica, lo que hemos llamado siempre higiene industrial, que nuestra tarea es reducir la fricción a los niveles más bajos, sea posible, y no superar el valor límite, otra vez, en fin, repetir, para poder seguir trabajando con ello. Aquí hago una incidencia especial en el sistema cerrado, por aspectos que tienen que ver con robots y otros aspectos parecidos, en los cuales se ha oído a veces y se ha visto publicado en el que usted no tendrá que aplicar esto porque no tiene exposición. No es así. Es sencillamente una medida preventiva que lo reduce casi al 100%, pero no es así. Es una medida preventiva para reducir la exposición. ¿De acuerdo? No para la no aplicación. Ya verá usted en qué fases se aplica o no se aplica. Cuando lo carga, cuando lo descarga, cuando lo limpia, no lo sé. Pero, ¿de acuerdo? O sea, no es decir, no, es que ya está con esto, usted ya no aplica el 665. No. Es otro aspecto que también quiero dejar claro. Entonces hay una serie de aspectos en los cuales el artículo 5, siguiendo con él, lo pongo con letras rojas, es que, como ustedes saben, el riesgo pues es frecuencia, intensidad y limitar los expuestos, las consecuencias. Por tanto, la primera acción, y el director la ha remarcado, es que, bueno, no sé, vamos a reducir, si es que lo tengo, el número de expuestos, para lo cual algo tendré que hacer. En este sentido, hay un comentario que lo hemos introducido y modificado, que es que debe procurar, sería bueno, tiene que procurar que los trabajadores inevitablemente expuestos al agente cancerígeno sea el menor número sea posible. Eso es decir, preocuparse un poquito. Si tengo 30 trabajadores y en la actividad de la empresa pues es aplicación del 665, no a los 30 tiene que aplicárseles, será aquellos o aquellas en los cuales la operación que llevan a cabo es donde está. Por tanto, la primera acción sería esa. Si no, mal. Eso lleva ligado también, pues bueno, identificar la zona con riesgo, separarla, como sea. Algo parecido a lo que ya hemos interiorizado todos con los radioactivos, ¿no? Que vamos al dentista y no toda la sala de dentistas son expuestos a radiación, sino solamente es un cuartito donde hacer la radiografía, ¿no? Pues aquí sería igual, Entonces esto, pues, bueno, es cuestión. Lo que pasa es que desde el año 97 hasta nuestros días, pues no sé, cuesta todo esto, parece mentira. También, y como consecuencia dice delimitar, esto es lo que dice el decreto de las zonas con riesgos. El decreto desde el año 97, lo pongo aquí como título, ¿qué hemos comentado?
pues hemos de decir que eso es una medida de reducción del riesgo súper importante, muy importante, para intentar cumplir con esta limitación del número de expuestos. ¿Cómo limitamos esto? Poniendo carteles, señales, flores, prohibiciones, lo que ustedes quieran, ¿eh? Pues bueno, lo que ustedes quieran, o sea, limitar el número o sea, que no entren las personas en fuerza. Si no decimos nada, y ahí vuelvo, no lo he querido decir antes, a decir tres cosas, que es que, primera de ellas, a nivel de la OIT y la Unión Europea también, el mayor número de muertes laborales es por cáncer laboral. Segundo, el cáncer no es específico, sino que es multicausal. Por tanto, intentar buscar una relación causa-efecto, pues difícilmente vamos a tenerla, ¿eh? Por tanto, pues bueno, esto es que esa señora fuma, pues ahora me viene que es causa de esto y quiero ver si es... No tiene nada que ver. Se ha de preocupar solo de que no haya estado expuesto, o si lo ha estado, que adoptar las medidas adecuadas. Este sería el resumen. Y tercero, la difícil percepción de que pase nada. Por esto, pues no señalizamos, porque tampoco pasa nada. Las personas que están trabajando con polvo de serrín, pues oye, en las carpinterías, mucha pyme, mucha pequeña empresa, en esos sitios pues tampoco no se muere la gente. Y si tienen cáncer, pues lo tendrán a partir de los 65 años. Y reclamaciones, tristemente, al maestro Almeno. Esto, pues es lo que esperemos que con el tiempo sea futuro vayamos arreglándolo. ¿Qué más? En el tema de medidas, pues bueno, es un tema que duele siempre, y lo pongo y no hay nada más, que es matizar que uno de los preceptos del decreto es un lugar separado para la ropa de trabajo y ropa de calle. Muy bien, esto va ligado con que los trabajadores tienen 10 minutos, que esto ha sido terrible, terrible, esto ha sido lo peor o lo mejor del decreto, ¿eh? Ya vémoslo como cada uno lo vea. El director ya lo ha comentado. Intentamos explicar el tema este. Resumiendo mucho, al explicar esto, y esto me parece que todo el mundo lo entendemos, ¿eh? Es para que la exposición a cancerígenos no se alargue más allá del tiempo que estás expuesto a ellos por derivado de su trabajo. Dado que ni huele, ni se muere nadie inmediatamente, ni tiene una relación directa causa-efecto, pues oye, aquí no pasa nada, oye, si no pasa absolutamente nada. Entonces resulta que vas respirando o no este cancerígeno en tu ropa, en tu casa, se lo llevas cuando sales. Entonces, pues bueno, los 10 minutillos es porque si te has de cambiar de la ropa o es para que no te lo lleves, no es para hacer vacaciones, eso es para nada. Entonces ahí yo, la verdad, espero que quede claro. No sé por qué, y sabe mal, esto hace que haya tanta reticencia a la aplicación del Real Decreto, y entonces, oye, pero si no tengo muy poquito, si es que es lo mismo que tengo en la calle, es que no sé, toda una serie de justificaciones, y vamos a decir que no, y entonces, pues a mí, al menos, algún compañero mío también se lo han dicho, pero me han llamado talibán y cosas parecidas de la prevención. Claro, digo, bueno, vamos a ser un poco serios, es que esto es así, o no entendemos qué es este efecto. Bien, y como consecuencia de esto, pues es que, en este caso, pues que no se lleve a lavar la ropa el trabajador o trabajadora a su casa, porque entonces todo lo que hemos dicho hasta aquí tampoco sirve. Pues son cosas que son verdades, o sea, yo aquí no explico nada que no sepamos, sencillamente hemos intentado matizar todo esto. Vigilancia de la salud, pues bueno, Jerónimo luego lo explicará un poco más. Entonces, pues aquí se trata, básicamente, muy sucintamente, de garantizar que uno es apto para trabajar ahí, si es que sabemos que lo va a haber. Detectar en lo posible de que debido a trabajar ahí puedes tener algo que tenga que ver con ello. Y comunicarlo a las autoridades competentes también, ¿no? Hay que ver que eso puede tener. Entonces esto pues lo explicaremos luego, Jerónimo Maqueda, posteriormente. En documentación, yo aquí insisto en 2 puntos, o sea, en rojo, que son, ¿qué tiene que ver con esto? No hablaríamos de lo que estamos hablando ahora si realmente todos los empresarios tuviesen la lista actualizada de los trabajadores, o sea, expuesto, que no tiene que ser los 30, sino los que ha detectado como expuestos, y tenerla. Y conservarla, ni qué decir tiene. ¿Por qué? Porque si la autoridad competente
que tiene la potestad de hacerlo se lo pidiese, tendríamos una lista de trabajadores expuestos real a cancerígenos en nuestro país, en España. Que no la tenemos, ¿eh? Podemos estimar lo que nos dé la gana, pero no tenemos una lista real porque no pide nadie esto. O casi, ¿eh? No sé, luego comentaremos este tema, ¿eh? ¿Qué más? ¿Sí? Dos minutos. Bueno, parece mentira, pero el tiempo pasa. El tiempo pasa. Bien, hemos modificado apéndices. El apéndice 1 no se lo he puesto porque no hemos modificado nada. Es un checklist que no, bueno, está ahí. Que puede... En la lista de maderas duras hemos intentado matizar lo que es una madera dura y una madera blanda, que ya lo estaba, y hemos puesto las definiciones un poco que tienen que ver con el documento ley, que están puestas en el documento ley. Dejar claro esto. Entonces, un poco, pues, que dejar claro de que bueno, que las gimnospermas son blandas y las duras son angiospermas. Entonces, usted, independientemente de la lista que hayamos puesto aquí, que no es más que un ejemplo, matizo un ejemplo, que coincide con el que ha puesto ya, pero no son las únicas. Por tanto, en cada caso tiene que ver cada uno pues, lo que es, y esto pues, no es nada complicado que no seamos botánicos, ¿eh? Y luego tener en cuenta también que el tema de los aglomerados, que es la mayoría, pues es una mezcla, como una mezcla de tipo químico, o sea que ahí deben haber pues duras y blandas, eso está claro. Entonces el polvo de serrín se puede originar también ahí. Claro, como no hay fichas, porque en un aglomerado, pues claro, tampoco no vamos a tener una FDS, una ficha de datos de seguridad que te diga que está hecho aquello, pues claro. Entonces yo aquí solamente no puedo decir otra cosa, no puedo decir otra cosa, habría que aplicar el principio de cautela. Tanto, si no sé que no lo es que lo es. Pero entonces tengo 10 minutos, la ropa y todo este tema. Bueno, pero claro, yo no puedo decir lo otro. Es que es muy improbable. No, porque como no sé, que es una suposición. Este es un tema. Luego que tenemos, pues bueno, se ha incluido la lista de YAC de maderas duras. Vuelvo otra vez a repetir que el que no esté en esta lista no quiere decir que no lo sea. Y ustedes encontrarán árboles, que no voy a citar aquí ahora, que no están en la lista, que son de amplio uso. El que no esté no quiere decir que no lo sea, ¿eh? Tropicales y blandas. Esas que están son un ejemplo. Un apéndice no es decreto, es un apéndice de una guía. Intenta aclarar, pone ejemplos. Bien, y por último, en el apéndice 3 es un apéndice nuevo, que vuelvo otra vez a decir que Ruth Osa Jiménez lo explicará más amplio, en el que es debido a que Rich, como ya he comentado antes, ha introducido como prioritario para los fabricantes, en fin, importadores, el tema de sustitución de agentes cuando son cancerígenos o mutágenos, pues esto se explica aquí, y a partir de esto pues se han desarrollado pues bastantes procedimientos, sistemas, organizaciones diversas, se comentará Ruth también, de cara a facilitar al empresario el aplicar o el poder sustituir agentes. Acabo, Virginia. Y por último, se ha puesto al día todo lo que son las fuentes de información, introduciendo pues, una amplia relación de referencias que hacen referencia, valga la redundancia, a sustitución de sustancias peligrosas, en los cuales pues, podrán encontrar una amplia información sobre todo esto. Decir que en el portal del Instituto Nacional de Seguridad y Salud y Bienestar, en el trabajo, en el portal del riesgo químico, es que es un nombre largo, esto es largo, es decir, INSSBT. Entonces, pues bueno, en este portal y en otros lados les quería hacer hincapié en tres bases de datos donde pueden encontrar relaciones e información sobre agentes químicos cancerígenos o mutágenos, que es una base de datos que es InfoCarKim, InfoCarKim, aquí tienen la conexión, luego los explicará.
RISC-KIM, que es una base de datos también donde está toda la lista del anexo 6 de CLP, y el documento LEP, que también relaciona los que tienen valor límite. Y con esto acabo. Muchas gracias y así. Bueno, muchas gracias, Enrique. Se nota que es un tema que te apasiona y que te gusta mucho, pero lamentablemente no tenemos más tiempo para poder seguir hablando de este tema, bueno, en concreto de las novedades de la guía. A continuación, Juan Porcel, que es actualmente consejero técnico del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Vizcaya. Juan Porcel también ha participado en la actualización de la guía de cancerígenos o mutágenos, forma parte también del grupo técnico del establecimiento de los valores límite desde que se creó en el año 95, y nos va a hablar de los distintos criterios que existen para el establecimiento de los valores límite para cancerígenos. Cuando quieras, Juan. Buenos días, y vamos con este último tema antes de llegar al café. En primer lugar, pues dar una justificación del título de la ponencia, especial consideración de los valores límites para cancerígenos y mutágenos. La explicación está en que estamos con unos agentes químicos, pero especiales. Especiales, estamos hablando de un decreto, el 665, que es aplicable exclusivamente por hoy a los cancerígenos o mutágenos. Si fueran agentes químicos convencionales, que sería la alternativa que vamos a utilizar, pues estaríamos hablando del 374, ¿verdad? Entonces, bien, esto lo considero pues como suficiente para que tratemos este tema con una especial consideración. Y para introducirme en ella, vamos a utilizar de nuevo este socorrido artículo 5, que es un artículo de un alto contenido técnico, un artículo muy especial porque integra los principios y la estrategia a seguir cuando en la exposición, en la evaluación de riesgos, se haya puesto de manifiesto que existe un riesgo para la salud y la seguridad, pues debido a la utilización de estos agentes cancerígenos y mutágenos. Como principio general, pues debe prevalecer la eliminación de los cancerígenos de los procesos de trabajo. Pero cuando estos ya existen, pues la siguiente prioridad sería la obligación de programar una sustitución de los mismos, siempre que existan alternativas técnicamente posibles. Recalco, técnicamente posibles. No hablo de criterios económicos ni de criterios de otro tipo. También, como va saliendo en este artículo 5, en sus diferentes apartados, pues cuando no ha podido ser sustituido el agente químico, cancerígeno o mutágeno, se debe trabajar en sistema cerrado. La exposición en todo caso será la más baja posible, y hablando en concreto de valores límites, pues nos encontramos que lógicamente, como no podía ser de otra forma, cuando existe un valor químico, un valor límite, y comparamos la exposición con el valor límite, la exposición no debe superar ninguna jornada de trabajo al valor límite. Esto se da por supuesto. Pero aquí viene la primera advertencia de que existe algo especial, porque en el caso de los agentes químicos convencionales, cumpliendo que esté por debajo del valor límite y habiendo puesto unas medidas periódicas para comprobar que se mantiene por debajo de este valor límite, con una periodicidad determinada de aplicación en función de lo próximos o no que estemos al valor límite, pues habríamos cumplido prácticamente. Y sin embargo aquí tenemos esta frase que nos dice que en todo caso la no superación del valor límite no exime del cumplimiento de todo lo anteriormente expuesto. No solo esto, sino que además nos va a prescribir una serie de medidas muy concretas, de las cuales yo he seleccionado por las 4 que he considerado más interesantes, ¿no? Entonces, digamos que este es el marco técnico, el marco estratégico en que nos encontramos. Y hablando de valores límites ambientales, esta mañana Virginia nos mencionaba esta
definición, ¿no?, de valores límites que todos conocemos. Es lo primero prácticamente que estudiamos cuando abordamos la higiene industrial, ¿no? Prácticamente observando estos valores en estas determinadas circunstancias, casi estamos seguros que la mayoría, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras pues no van a sufrir efectos adversos. Pero esta definición no nos es totalmente válida para el caso de los agentes químicos. Y vamos a empezar ya a ver los problemas que nos surgen. Es conocida esta frase, ¿verdad? Los conocimientos actuales no permiten identificar niveles de exposición seguros, por una serie de circunstancias. Una de ellas que olvidamos es que muchos de estos valores límites no han sido establecidos pensando en el cáncer, sino pensando o estudiando otros efectos críticos que también eran importantes de contrarrestar, de los efectos y... incluso después de existir los valores límites, ha sido clasificado oficialmente como cancerígeno, ¿no? Entonces, muchas veces, la gran mayoría, los valores límites han estado establecidos sobre otros valores, sobre otros efectos, utilizando otro efecto crítico. Pero es que además tenemos esta otra frase clave, a mi entender, que dice que mantener la exposición por debajo de un valor límite determinado no permitirá evitar completamente el riesgo. Aquí nos da una pista, todavía quedan riesgos residuales, aunque lo apliquemos. Esta es la clave, el riesgo residual, el riesgo que no hemos sido capaces de eliminar o neutralizar. Y entonces aquí debe estar también la solución. Como siempre se ha hecho en higiene industrial, la metodología aplicable es: existe un riesgo residual que no ha podido ser eliminado, pues se valora y se gestiona. Y esta es una de las vías para abordar el problema del establecimiento de los valores límites para agentes cancerígenos y mutágenos. Otra pista es que, y definitiva también, se admite una relación probabilística o estocástica, ¿verdad?, entre exposición y efecto. Estos valores límites que los estamos refiriendo a ellos como graduales, como convencionales, aquí el efecto que se produce se agrava o aumenta gradualmente conforme lo hace la dosis o la concentración. Por tanto, la gravedad del efecto depende de la dosis. Sin embargo, en los agentes cancerígenos y mutágenos, la relación es probabilística, es decir, lo que depende de la dosis va a ser la probabilidad de que se produzca el efecto, no la gravedad del efecto. No entramos en esa consideración ni el pronóstico del cáncer, ni el tipo de cáncer, ni se produce cáncer. Este es el hecho. Entonces es la probabilidad de que llegue a producirse el cáncer lo que va a depender de la dosis o de la concentración. Para entender esto, vemos cuál es el esquema de establecimiento de un valor límite convencional. Se suele llamar aproximación del NOAEL y está fundamentada en criterios de salud, experimentos con animales como principio que permiten establecer las relaciones dosis, cómo avanza la gravedad del efecto con la dosis. En general es una curva exponencial. Y esta otra que me interesa más, que es la curva dosis-respuesta, cómo va apareciendo el efecto conforme avanza la dosis, la frecuencia o el porcentaje de respuesta. Bien, pues la curva dosis-respuesta, que no es más que sale de los resultados, de aplicar los resultados del estudio con animales de experimentación. Esta curva dosis-respuesta, que no es más que la representación acumulativa de la dosis normal o la campana gaussiana, pues es una curva muy interesante, muy utilizada en toxicología aguda, porque pues, permite obtener valores tan importantes como la dosis letal 50, dosis efectiva 50, que sería la dosis correspondiente al 50% de respuesta. O donde se pueden establecer valores experimentales tan importantes como el NOAEL, entendido como aquella concentración máxima a la cual no se produce ningún efecto, o no se observa ningún efecto adverso, ¿no? Es decir, constituiría un umbral por debajo del cual
no se experimentarían efectos aunque estuviéramos expuestos a ese umbral, ¿no? A esas cantidades por debajo del NOAEL. El NOAEL es lo que se llama un punto de partida para el establecimiento de un valor límite. Respeto la sigla inglesa que tiene importancia, point of departure, en cualquier lado, punto de partida, como para finalmente establecer un NOAEL. En el caso de estos agentes convencionales, pues una vez establecido el NOAEL, se aplican una serie de factores llamados de incertidumbre, que tienen en cuenta pues, la calidad del estudio, qué tipo de especies, cuántas sobre las cuales se ha realizado el estudio, y pues la similitud en el efecto que estamos estudiando entre la especie de ensayo y la especie humana, ¿no? De todo esto pues sale un factor que es un poco discrecional también, dependiendo de quién lo aplique, y que nos da paso a un valor límite, un LED, tal como lo conocemos, ¿verdad? Bien, agentes convencionales que A ver. De acuerdo. Sí, estoy, gracias. De acuerdo, ¿qué pasa con los valores cancerígenos y mutágenos? Pues que este esquema no nos vale exactamente. Esta curva, no lo había nombrado, puede ser, digamos, hacerse similar a una recta con una transformación matemática que se denomina Probit, bueno, que me permite ver esta línea punteada que tenemos. Para los cancerígenos es admisible un umbral, pues digamos que la doctrina tradicional no lo ha admitido. Nos ha dicho que el caso de los cancerígenos, pues llegaba incluso a ponernos un ejemplo que nos dejaba claro el caso, que si es que una sola molécula puede interaccionar y atacar y unirse al ADN y producir una despolimerización o una rotura de la cadena y producir finalmente un proceso cancerígeno, ¿qué umbral vamos a admitir? Y de hecho, pues lo respetábamos y ha sido muy extendida esta idea, ¿no? Cuando en realidad lo que venía a decir es que no se admite ningún umbral. Pero esta estricta aplicación del concepto se refiere a un grupo concreto de cancerígenos, incluso de cancerígenos genotóxicos, los genotóxicos directos. Hay otros genotóxicos y otros que actúan por otros medios no genotóxicos para los cuales hoy en día se sabe que existe la posibilidad de establecimiento de algún tipo de umbral, de tipo real o tipo práctico, pero que nos vale para poder derivar un valor límite, digamos, fundamentado en criterios de salud. Y, por tanto, la doctrina tradicional hasta el momento ha sido no afrontar la existencia de ningún umbral y pensar que esta recta que yo aquí pinto pues pasa por el punto 00 y es lineal, no sigue el mismo efecto que la sigmoidea, sino que en las bajas concentraciones tiene un comportamiento lineal. Sin embargo, y a pesar de que oficialmente no está escrito en ningún lugar por el momento esta salvedad que yo hacía, que admite la posibilidad de que existan umbrales, se empiezan este año en la guía de 2017 ya hemos deslizado esta frase que introduce la UNED, dice los valores límites de exposición adoptados para los agentes mutágenos y la mayoría de los cancerígenos. Nos hemos atrevido con esto, no son una garantía, pero es que la sorpresa para mí fue encontrarme en la propia directiva que se acaba de publicar ya definitivamente, que dice, primer párrafo, el párrafo que conocemos, para la mayoría de los agentes carcinógenos y tal, pero hay otra que dice, para otros agentes carcinógenos y mutágenos sí es posible identificar unos niveles por debajo de los cuales no se espere que la exposición provoque efectos adversos. Esta es, digamos, el paso que en el futuro pues va a ir plasmándose
a admitir otras posibilidades y al establecimiento de cancerígenos, de valores límites para cancerígenos fundamentados en otros principios. Bien, pues las propuestas alternativas que están ya esperando, están avanzadas, corresponden a dos organizaciones, el SCOEL, que ha salido hoy, sabemos lo que es, ¿verdad?, el Comité Científico de la Unión Europea para los Límites de Exposición Profesional, que trabaja con el concepto de modos de acción. Lo que pretende es establecer, o sea, primero discriminar por grupo los cancerígenos e intentar identificar para estos grupos, para los cuales sea posible, valores umbrales, basados en estos modos de acción que a continuación vemos. Y por otro lado está la propuesta del Comité Asesor de Sustancias Peligrosas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales alemán, la AGS, basada en el concepto de riesgo, ¿no? En el concepto de riesgo adicional que puede producirse por la exposición a un cancerígeno. Vamos a ver, vale, ya estamos otra vez. No sé dónde toco. La propuesta del SCOE, basada en concepto de modos de acción. Los modos de acción representan etapas importantes, etapas críticas que se producen en el proceso cancerígeno hasta la aparición del tumor, incluso en fases precursoras al comienzo del proceso cancerígeno. Permiten estos modos de acción identificar valores umbrales. Y cuando esto no es posible, cuando no sea posible, lo que propone el SCOEL es efectuar una evaluación del riesgo residual. Y vamos a ver cómo llega a una serie de grupos de agentes cancerígenos y mutágenos y cómo establece una serie de posibilidades. Los cancerígenos genotóxicos son todos aquellos que interaccionan con el material genético, y no genotóxicos pues no actúan por aquí, actúan quizás condicionando la expresión de los genes o por procesos de oxidación de oxidativos, pero no interaccionan con el ADN. Entre los genotóxicos hay algunos que actúan directamente sobre el ADN y, muy importante, llegan a causar mutaciones. Y hay otros grupos que producen una toxicidad más sobre los cromosomas, no producen mutagenicidad en ningún caso, afectan a la estructura de los cromosomas, produciendo a veces deleciones, traslocaciones, lo que se llama clastogenicidad, o al número, modificando o alterando el número, lo que se llama aneuploidia. Pero, como digo, no produce mutagenicidad. Y en los que actúan sobre el ADN, por un lado están el verdadero grupo que representaba la pendiente esta, la recta que pasaba por el 0,0, serían los cancerígenos directos. Actúan químicamente uniéndose al ADN, produciendo unos compuestos llamados aductos del ADN, es la prueba que certifica que se mueven por este modo de acción. Un aducto es pues un enlace químico que se da entre un genotóxico directo, por ejemplo el benzoapireno, y pues las bases nitrogenadas del ADN. El genotóxico, el benzoapireno, es un compuesto deficitario en carga negativa, es electrófilo, busca electrones libres en un lugar donde los hay, un centro nucleófilo, un centro que encuentra muy fácilmente en los electrones desapareados que hay en los nitrógenos y los oxígenos de las bases nitrogenadas. Por ejemplo, el benzoapireno se une mediante un enlace covalente irreversible al nitrógeno 7 de la guanina, pudiendo llegar bien a despolimerizarlo por impedimentos estéricos, bien a roturas de la doble hélice, o bien a mutaciones, ¿no?, que finalmente pueden desembocar en el proceso cancerígeno. Entonces, estos sí que son los cancerígenos indirectos, perdón, los genotóxicos directos. Existe luego otro grupo, el que ejerce genotoxicidad débil,
dice secundario a citotoxicidad. Este es un grupo muy importante. Aquí, tras un efecto local de irritación o de inflamación mantenido en el tiempo sobre un tejido, pues el propio tejido va a defenderse regenerándose. Esta citotoxicidad, esta proliferación celular con fines regenerativos acelerada, pues puede dar lugar a que se produzca un error en la división celular y finalmente se produzca un tumor, ¿no? Entonces, en este caso, la genotoxicidad es muy débil y secundaria, en todo caso, al proceso de la citotoxicidad. Aquí están compuestos tan importantes, los va a situar el SCOEL, como el formaldehído y la sílice, ¿no? En el caso del formaldehído, el efecto continuado sobre el epitelio de la garganta, el efecto irritativo continuado del formaldehído va a llegar a producir este tipo de efectos. En el caso de la sílice, el proceso inflamatorio previo a la silicosis que puede degenerar en un cáncer de pulmón, en el mesotelioma, en un cáncer de pulmón causado por la sílice. Entonces, estos dos importantes compuestos están aquí. Y luego queda un caso dudoso en el que existen pruebas de su genotoxicidad directa, pero no son concluyentes y en cualquier caso definitivo para meterlo en este grupo, que es, digamos, transitorio hasta que no se sepa más. Y en todo caso, aplicando el principio de precaución, o sea, ni producen un efecto local, genotoxicidad, citotoxicidad, como consecuencia de un efecto local continuado, ni está claro. Entonces, aplicando el principio de esto, se coloca en este lugar. Y bien, pues entonces ya tenemos los 4 grupos que configura el SCOEL para su propuesta. Los cancerígenos genotóxicos directos no se admite ningún tipo de umbral. Los casos dudosos no se va tampoco a admitir el umbral por defecto, y tanto en el caso del grupo este que yo os decía, del formaldehído, como los no genotóxicos, bueno, pues uno se considera un umbral práctico y el otro un umbral real, ¿no? Pero umbrales al fin y al cabo. ¿Cómo se actúa en estos casos, en estos 4 grupos? Pues esta es un poco la continuación, los 4 grupos, como veis, y tanto en el caso A como en el B se va a admitir la existencia a bajas dosis de una relación lineal sin umbral. Este reconocimiento de la relación lineal sin umbral va a permitir una evaluación del riesgo a bajas dosis. Luego aclaro un poquito esto. Y la gestión del riesgo se aplica el conocido principio ALARA, mantener la concentración tan baja como sea posible. En el caso de C y D, dado que se admite un umbral, va a poder ser establecida una relación dosis-respuesta convencional. El NOAEL se va a utilizar para derivar un LEP, como se hacía antes, ¿no? En el caso de los convencionales, bajo criterios de salud, y la gestión del riesgo pues es convencional, aplicando la comparación con el valor límite y una estrategia adecuada como la plasmada en la norma N1 689. A modo de ejemplo, el cloruro de vinilo es un compuesto muy característico de este primer grupo. Produce el angiosarcoma hepático, que es un cáncer muy específico del cloruro de vinilo. Existen incluso determinados, pues se conocen sus metabolitos genotóxicos, se reconoce, se ha comprobado la existencia de aductos, y la evaluación del riesgo efectuada por autores diferentes es bastante concluyente. Se concluye que puede establecerse un valor límite de un ppm, un valor de un ppn, expuesto al cual durante una vida laboral 3 de cada 10.000 trabajadores expuestos podrían
experimentar un cáncer. Este es el valor que la gestión de riesgo establece como valor límite. Se admiten 3 casos de cáncer por cada 10.000 expuestos. En el caso de la acrilamida, representante del segundo grupo, pues es confuso, existe incluso un metabolito que es genotóxico, pero los tumores aparecen en diferentes especies animales y en diferentes zonas del cuerpo, con lo cual la extrapolación se hace prácticamente imposible. Se establece este valor de 0,1, se debe a que es altamente neurotóxico y está para proteger la neurotoxicidad, ¿no? Es lo que hay en este grupo. Es provisional. En el caso representativo del formaldehído, ya lo he contado, es un irritante de las vías respiratorias, produce citotoxicidad y actualmente el SCOEL propone un valor límite de exposición diaria de 0,3 ppm para 8 horas y un valor de corta de 0,6 que será, digamos, los valores límites que adoptamos a partir de este año, en el que, como saben, hasta ahora hemos tenido exclusivamente un valor límite de corta duración. Adoptamos estos valores límites. Y para el tetracloruro de carbono, que es un compuesto que llega a producir cáncer de tumores en el hígado y que existe un mecanismo de oxidación que produce toxicidad en el hígado, que puede ser controlado, y controlando esta toxicidad se espera que no avance hacia la formación del tumor. Bien, y la propuesta alemana de la AGS, basada en el concepto de riesgo, en el que establece un continuo de concentración riesgo y 3 zonas. Zona de riesgo bajo, zona de riesgo medio, zona de riesgo alto. La gestión de riesgos aquí ha establecido en los límites entre las zonas, en primer lugar, un valor de riesgo aceptable, que lo considera como que se produzcan 4 casos por cada 1000 exposiciones. Esto es, digamos, exceso de probabilidad. Existe una probabilidad admitida hoy que el cáncer producido asociado a una determinada sustancia se puede producir en una persona de cada 1.000.000 de personas sin que exista, digamos, exposición a la misma. Es decir, sería, digamos, una probabilidad de base. Bien, estos valores de riesgo están calculados teniendo en cuenta esta probabilidad de base, ¿no? Y entonces se establece como riesgo aceptable 4 por 10 a la menos 4. Y a partir de este año de 2018 se rebaja a 4 por 10 a la menos 5, es decir, 4 casos por cada 100.000. Yo me quedo en blanco. Ahora ha aparecido. Yo no, en la pantalla. En negro. Ha sonado terrible. La pantalla en negro. Yo sigo fresco. Y un segundo nivel, riesgo tolerable, que se estima en 4 casos por cada 1.000 expuestos, ¿no? A estos riesgos se le hacen corresponder unas concentraciones máximas o valores límites, si queréis. Otra vez. Me he quedado negro otra vez ahí. Se llama concentración tolerable. En el caso del benceno y del tricloroetileno, pues corresponde a 1,9 y 60 la concentración tolerable y 0,2 y 33 la concentración aceptable. Con este esquema, cuando hacemos un caso real, pues medimos la concentración o medimos la exposición y vamos a ver en qué zona estamos. En función de qué zona estemos, vamos a aplicar una serie de medidas cada vez más contundentes y con más urgencia, dependiendo de la zona en que estemos. De forma que existen 19 medidas graduales, de tipo medidas individuales, que se van a aplicar de forma gradual y que son de tipo administrativo, organizativo, técnicas, vigilancia de la salud y sustitución.
Como ejemplo, cuando estamos en la zona de alto riesgo, se hace prioritaria la sustitución de la gente. Cuando, por ejemplo, se trata de un cancerígeno inhalable, en la zona de alto riesgo es obligatoria tanto el suministro de la mascarilla como la utilización. En la zona intermedia es obligatoria la mascarilla cuando se producen determinadas incursiones desde la zona media, la concentración de la zona media a la zona alta, pero no es obligatorio el uso continuado. Y en la zona baja es optativa tanto la mascarilla como la... bueno, bien, pues entonces con estos dos esquemas no voy a seguir mostrándoles alguna cosa más que tenía para contarles, pero decirle que son los dos esquemas que en el futuro van a dirigir nuestro trabajo en el establecimiento de los valores límites. Está claro que no hay más remedio que asumir un riesgo por parte de la gestión de riesgos, y lo que hace falta es que estos valores, estas concentraciones máximas, estén bien establecidas. Ya nos movemos en un campo muy problemático, en el que el mayor problema que se encuentra a la hora de establecer los valores es que podemos realizar medidas en animales de experimentación, pero a concentraciones mucho más altas que las que son seguras y de interés en humanos, donde la concentración es bastante más baja, ¿no? Entonces, bueno, con esto les dejo tomar el café merecido que han... Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. No he tenido nada que ver con el apagón este que has sufrido. Lo siento, pero no había más tiempo. Es un tema que te apasiona y dominas y se nota también. Bueno, pues pasamos ahora a la pausa que tenemos para el café y continuamos a las 12 menos cuarto. Muchas gracias a todos.